Viola. Siempre he dado mucha importancia al hecho de que las personas más cercanas manifiesten el placer de volver a verme. La indiferencia absoluta que mostró Emerenc al no presentarse por la mañana me hirió. No en mi amor propio, sino en esa necesidad de reafirmación por parte de quien la víspera, en esa noche ilusoria, me había hecho compañía y había desnudado su alma revelándome a aquella niña que había sido antaño. Lo que me contó había disipado mis temores, logrando que me quedara dormida por la madrugada, libre de preocupaciones y angustias, y convencida de que el mundo seguiría su curso normal. Ya no me quedaba una pizca de duda respecto al desenlace feliz de la operación. Esa mujer que hasta entonces escondía los secretos de su ser bajo el pañuelo se había transformado ante mis ojos en la protagonista de una escena salvaje en medio del campo. Su figura proyectada contra un cielo en llamas, dos troncos chamuscados, dos cadáveres y un relámpago seco sobre el cigoñal del pozo como telón de fondo. Creí de verdad que por fin se había saldado una deuda antigua entre nosotras y que de ser dos extrañas nos habíamos convertido en amigas. Emerenc y yo éramos amigas. Al despertar no la vi en el piso, ni tampoco en la calle cuando salí hacia el hospital. Lo que sí se notaba era el resultado de su labor. La acera limpia, barrida de nieve. Estaría trabajando en las otras casas, me consolé mientras viajaba en el taxi, sin angustias ni punzadas en el corazón, y con el presentimiento de que en la clínica me esperarían buenas noticias, y así fue. Me quedé hasta la hora de comer, llegué a casa hambrienta y segura de encontrármela allí, sentada y pendiente de mis noticias. Me equivoqué. Con su ausencia tuve que afrontar la desagradable sensación, a la que es imposible acostumbrarse, de que a nadie en absoluto le interesa si has llegado o no a tu casa, y si traes noticias buenas o demoledoras, da igual. El hombre de Neandertal aprendió a llorar, probablemente, al darse cuenta de que, después de matar el bisonte y arrastrar la pieza a su cueva, no tenía con quien compartir su orgullo de cazador, ni a quien enseñar sus heridas. La casa me esperaba vacía. La recorrí entera buscándola y gritando su nombre. Simplemente no podía admitir que ese día en que mi enfermo se debatía entre la vida y la muerte, ella no estuviera conmigo. Había cesado de nevar, no tenía que barrer la calle. Eso ya no la justificaba. Pese a ello, Emerenc no estaba. Desganada y ya sin hambre, me dirigí a la cocina y me puse a calentar la comida. Mi lógica me decía que no tenía derecho a exigirle que actuara como yo hubiese deseado, mas la lógica no es la panacea, como sabemos, como no lo era contra esa repentina sensación de pesadumbre y desamparo que me embargaba. Aquel día Emerenc no había venido a limpiar. Encontré la manta tirada sobre el sofá, tal como la había dejado al levantarme. Arreglé un poco la casa, fregué el suelo y volví después al hospital, donde me esperaban de nuevo buenas noticias. Vencidos mis temores, me sentí fuerte y decidí mostrarme inflexible con Emerenc. No le contaría nada sobre el último diagnóstico. Total, ¿para qué aburrirla con mis problemas personales? Si se había hecho patente que le daban igual, y además, ¿quién me garantizaba a mí que aquello que me había soltado durante la velada con el vino caliente fuese verdad? Una historia tan disparatada, toda una balada popular contada en directo y sin rimas, y aparte de eso, ¿quién me obligaba a atormentarme y romperme la cabeza con las rarezas de esa mujer? Es una auténtica locura, pensé. Ese día no apareció hasta bien entrada la noche, y vino solo para comunicarme que había previsiones de una nueva borrasca de nieve, y todo parecía indicar que al día siguiente tampoco tendría tiempo para venir a hacer la limpieza, que tan pronto como pudiera lo recuperaría, y si era verdad que el amo estaba mejor. A esas alturas me traían sin cuidado tanto su noticia sobre la nevada como su reciente interés. Seguí hojeando mi libro con ostensible indiferencia y le informé de que mi marido estaba bien y que podía marcharse tranquilamente. Se fue de inmediato deseándome muy buenas noches, y aunque tenía que pasar por fuerza por la cocina, no se molestó siquiera en tirar a la basura los botes vacíos de kéfir que yo había dejado allí. Tampoco se preocupó de avivar el fuego de la chimenea,
y aquella noche no volvió para traerme vino ni contarme su vida. Apareció solo al cabo de 2 días para hacer una limpieza a fondo, pero sin preguntar por el amo, pues aparentemente su intuición le confirmaba que mi marido estaba restableciéndose. Emerenc, en efecto, no gastaba palabras inútiles. En la etapa que siguió, Emerenc vino a mi casa menos que de costumbre. Ambas teníamos un compromiso extra al que subordinar cualquier otra actividad. Ella debía barrer mientras nevara, y yo acudir al hospital todos los días. Casi no paraba en casa, ni recibía visitas, así hasta Navidades, cuando mi marido fue dado de alta. Emerenc le dio una bienvenida cortés y le deseó que se recuperara pronto, y conforme a su propia ley también nos trajo su guiso de comadrona. Nunca antes había reparado en el recipiente, porque cuando me la cruzaba en la calle lo llevaba cubierto con una servilleta y era imposible apreciarlo bien. Esa vez pude hacerlo. Era una fuente de porcelana y, como la copa de aquel día, una auténtica obra de arte. Redonda y montada sobre una graciosa base, tenía 2 asas y su tapa estaba adornada con un detalle sorprendente: el nombre y la imagen de Lajos Kossuth, líder de la Guerra de Independencia de 1848 contra los Habsburgo. El manjar que contenía era un apetitoso y humeante caldo de gallina con abundantes vegetales. Emerenc, al notar que yo recreaba la vista con admiración más en la fuente que en su contenido, me explicó que era un cacharro muy útil y que había sido regalo de la señora Grossman, su ama, en una de las casas donde había trabajado de sirvienta en la época de las leyes antijudías. Ellos la utilizaban de florero, una pena, pero como tenían tal cantidad de vajilla de porcelana y de cristalería buena, incluida la copa en que me había traído el vino, se podía permitir el capricho. Todas esas piezas provenían de la señora Grossman, y esa había sido su herencia. Menuda herencia, pensé contrariada. Bastante resentida estaba ya al ver esa vuelta a su anterior actitud distante, y solo me faltaba imaginarme ahora saqueando con avidez un hogar que habían tenido que abandonar sus amos. Tuve la suerte de vivir los años anteriores a la guerra en un ambiente político privilegiado, entre extranjeros mucho mejor informados que la mayoría de los húngaros de mi entorno. Si un día escribo la historia de esa etapa de mi vida, aún oculta y que corresponde a los primeros años de mi juventud, resultará interesante. Hablaré del destino de esos vagones y a quienes transportaban. Me habría gustado rechazar el plato de merengue, pero entonces hubiera tenido que darle explicaciones a mi marido, algo que no quería hacer bajo ningún concepto. Yo lo protegía de cualquier noticia que pudiera turbar su tranquilidad, y evidentemente esa era de las que podían haberlo agitado más de la cuenta, capaz incluso de hacerle saltar de la cama aún medio muerto como estaba, ante la sola idea de que le ofrecieran de comer en el plato de una persona anónima desaparecida en las cámaras de gas. Emerenc, como tantos otros en la época, se habría justificado de la siguiente forma: si ella no se llevaba el botín, lo harían otros. Así las cosas, dejé que mi marido terminara de rebañar el plato. Mientras tanto, Emerenc hacía tiempo en la cocina. Parecía que, aunque normalmente le desagradara, esa vez esperaba que se lo agradeciera y, en venganza, me reservé la buena noticia. Después de tantos meses de inapetencia, por fin mi marido había comido algo con verdadero gusto. Llevé el plato vacío a la cocina, lo deposité sobre la mesa delante de sus narices y sin decir nada volví al dormitorio. Noté su mirada en la espalda. Ahora me tocaba a mí disfrutar de que por fin fuera ella quien no comprendiera mi actitud. ¡Qué triunfo! Me portaba con soberbia y de manera algo insolente, por una simple razón. Me había parecido encontrar la respuesta de por qué Emerenc no permitía a nadie entrar en su casa. Las sospechas del manitas debían de estar bien fundadas. La vieja escondía riquezas detrás de esa puerta cerrada a perpetuidad, bienes rapiñados en casas de condenados a muerte y, claro, no le convenía exponerlos en su propio domicilio ni ponerlos a la venta. Alguien podría identificar algunas de las piezas. En ese caso, la vieja sí tendría que vérselas con las autoridades. Vaya panorama. Esos desgraciados de los Grossman no tenían ni una tumba donde descansar, mientras que ella ahorraba para construir su Taj Mahal familiar.
Lo del gato no era más que un burdo pretexto para no abrir la puerta. Tenía secuestrado al pobre animal como coartada. No estaba nada mal y era muy creíble, pero el montaje novelesco presentaba un gran fallo. La herencia de los Grossman se había omitido en su leyenda personal. Ella estaba aún más satisfecha que yo. Había notado al parecer que la atmósfera se había enrarecido en nuestra relación, pero si le había sorprendido, nunca trató de averiguar el porqué. Mi marido no era una persona demasiado sociable, y con ella aún menos, como ya he mencionado, y aunque nunca lo había hecho explícito, se sentía incómodo en presencia de Merengue, esa mujer cuya personalidad demasiado fuerte, impetuosa y susceptible para bien o para mal, era imposible de ignorar o excluir de nuestra vida en pareja. Fue a partir de entonces cuando dejó de hacernos regalos. Por otra parte, desde el momento en que creía haber logrado desentrañar su secreto, mi visión sobre ella como alguien inaccesible, con leyes propias y con una inteligencia fuera de lo común, se había derrumbado por completo. Si así hubiera sido, podría haberse cultivado después de la guerra, podría haber cursado estudios con posibilidades de futuro ilimitadas, convertirse en embajadora o incluso en ministra. Oportunidades no le habrían faltado. Pero a esa mujer lo que menos le preocupaba era la cultura. Su mente había estado ocupada en enriquecerse despojando casas ajenas. Que no me venga entonces, a estas alturas, a ejercer la caridad con sus guisos de comadrona en la vajilla robada y mareándome hasta altas horas de la madrugada, cuando una tiene la sensibilidad a flor de piel, con esas fabulaciones suyas que habrá copiado de algún juglar de feria o leído en un libro en el desván de su abuelo con historias fantásticas para el populacho. Tormenta, relámpago, pozo. Pues no, por favor, nada de eso me cuadra. Son demasiadas cosas a la vez. Acababa de entender la razón de su total indiferencia por la política y su aversión a la religión. No le convenía acudir a actos públicos, pues Budapest no es muy grande y podía suceder perfectamente que en algún lugar de esos se encontrara por casualidad con un familiar superviviente de los Grossman. O que alguien, al enterarse de que su vivienda siempre estaba cerrada con llave, pudiera llegar a la misma conclusión que yo, y después de todo, ¿a qué iglesia podía pertenecer una persona de tal calaña o en qué podía creer? Con el duro invierno que tanto trabajo le daba a Merengue y yo, absorta por completo en los problemas de la enfermedad de mi esposo, no parecía extraño que las pocas veces que coincidíamos apenas mantuviéramos alguna conversación sobre temas simples y triviales, sin ánimo ni tiempo para profundizar, hasta que un día encontré un perro. Mi marido, después de su larga convalecencia y aún bajo mis cuidados, pudo por fin levantarse de la cama, salir y empezar a recuperar poco a poco sus actividades normales y su identidad anterior, que ya veía perdida. En los casi 35 años de nuestro matrimonio había traspasado el umbral de la muerte y había regresado y vuelto milagrosamente. Es más, de cada trance de su vida, como de este último, acabó saliendo rejuvenecido y triunfante. A mi marido le gustaba triunfar en todo. Era Nochebuena, habíamos ido al dispensario para buscar una receta y volvíamos paseando por la alameda crepuscular envuelta en el polvo níveo cuando vimos un cachorrito que estaba sepultado hasta el cuello bajo la nieve acumulada en el asfalto. En algunas películas de guerra, esas cuyo escenario se sitúa en Extremo Oriente, aparecen personas que son enterradas vivas en la arena de nariz hacia abajo y en posición vertical, y que, imposibilitadas de gritar con la boca bajo tierra y al borde de la asfixia, se esfuerzan por exhalar un amago de estertor por la nariz. Así gañía el perrito que, por otra parte, no debía de ser mal psicólogo. Estaba claro que pronto encontraría algún salvador, pues ¿quién dejaría morir de esa manera a un ser vivo justo la noche del nacimiento de Cristo? Era un momento de cuya magia ni mi esposo, poco amante de los animales, pudo escapar. Con lo reticente que era normalmente para acoger a nadie en nuestro hogar, y mucho menos a un perro, que era un ser no solo necesitado de comida, sino también de cariño. Por esa única vez, y respetando las circunstancias excepcionales, me ayudó a desenterrarlo de la nieve. En realidad, no teníamos intención de quedarnos con él. El plan era buscarle amo, pero si lo hubiéramos dejado allí, sin lugar a dudas, habría muerto antes del amanecer. El animal,
Solo con mirarlo ya vaticinaba problemas, desnutrido y moribundo, requería con urgencia las atenciones de un veterinario. Vaya, qué regalo más especial, dijo mi marido mientras el cachorro, habiendo encontrado refugio bajo mi abrigo y asomado su negro hocico a la altura de mi bufanda de piel, escudriñaba la calle con mirada asustada, a la vez que me empapaba con la nieve derretida de su cuerpecito. Pocas veces tiene uno la oportunidad de recibir un regalo de Navidad tan auténtico como este. Íbamos andando y barajando posibilidades sobre qué lugar asignarle al perrito en casa, que lucía impecable después de la limpieza general que Merengue había hecho con ocasión de la festividad. Por fin decidimos alojarlo en el cuarto en desuso de mi madre, una habitación ocupada por su valioso mobiliario y sin calefacción desde que ella, hacía ya bastante tiempo, falleciera. Espero que le guste el estilo del 18, comentó mi marido. Hasta los 2 años los perros tienen la costumbre de mordisquearlo todo para afilar los dientes. Después dejan de hacerlo. No le contesté. Tenía razón, pero por más que el cachorrito se comiera todos los muebles, no había vuelta atrás. Seguimos la marcha con paso lento pero firme, como si fuéramos los pocos miembros de una secta secreta en procesión, portando su reliquia mágica, en forma de una cosita negra, aferrada a un cuello de piel, un sábado de Nochebuena. La reacción de Merengue al descubrir lo que traíamos fue absolutamente inesperada, una transformación tal que nunca antes, ni en la época en que me quería con locura, con ese amor sin límites de madre frustrada, le había visto. Estaba en la cocina ocupada en cortar y disponer el pastel de Navidad sobre una bandeja, pero tan pronto vio aquello, con un gesto precipitado dejó el cuchillo en la mesa para arrebatarme el cachorrito de las manos. Lo limpió y secó bien, frotándolo con una bayeta, y para comprobar si podía andar, lo colocó en el suelo de la cocina. Aterido por la nieve, el animal se quedó torpemente sentado sobre su flacucho trasero, y, de tan asustado que estaba, terminó haciendo allí mismo una deposición. Merengue tiró una hoja de periódico sobre el excremento y me ordenó que trajera del armario empotrado una de las 2 toallas de felpa grandes que había, la más pequeña. Antes de que me dijera eso no sospechaba que ella conociera el contenido de mis armarios, pues siempre insistía en que fuera yo quien guardara personalmente las cosas, ya que ella le daba grima revolver trastos que no eran suyos. No obstante, y por lo visto sabía perfectamente dónde estaban mis cosas, aunque no las tocara. Merengue no soportaba que se guardasen secretos delante de ella. Con la toalla que había ido a buscar, envolvió al perrito como si se tratara de un bebé, lo estrechó en sus brazos y, susurrándole tiernamente al oído, se quedó acunándolo en el pasillo. Los dejé para llamar por teléfono. Si queríamos salvar su vida, no había tiempo que perder. Con el villancico que retransmitía la televisión como fondo, la celebración navideña, con sus aromas, sus resplandores y su música, empezaba a impregnar el ambiente. Había perdido muchísimas cosas en la vida, pero la magia de la Navidad y su escenificación, esa semisombra salpicada de los destellos de las estrellitas de artificio colgadas del árbol y la imagen del niño con aureola en brazos de la Virgen, aún perduraban en mí. Merengue, en un repentino arranque de emociones y absorta en su paseillo con el animal, no percibía nada. Parecía ausente, tambaleante y meciendo en sus brazos un perro negro envuelto en pañales blancos, mientras le susurraba con voz carrasposa algo sobre el nacimiento de Cristo, lo cual sonaba aún más retorcido y grotesco de su boca al traicionar su propia doctrina. La anciana ofrecía una absurda pero enternecedora parodia de una Madonna. ¿Quién sabe cuánto tiempo se habría quedado ahí abrazando a su bebecán si no hubieran venido a buscarla de la finca vecina con la alarma de una avería en la tubería principal del agua? Que el señor Brodarix ya había llamado a los fontaneros y que Merengue fuera allí urgentemente para cerrar la llave central. Con una mirada amenazadora, depositó al cachorrito en mis brazos y corrió a recoger el agua y a pelearse con la llave. Cada 15 minutos volvía para echarle un vistazo al animal. Nosotros habíamos avisado a nuestro amigo veterinario, y tras largas súplicas pudimos convencerlo de que dejara todo, su fiesta y su árbol navideño, para venir a atender al perro.
Emerenc escuchó el diagnóstico con grandes reservas, pues no soportaba a los médicos. Los tildaba de tontos e ignorantes, desconfiaba a sí mismo de los medicamentos y no creía en las vacunas. Consideraba que los doctores prescribían esas cosas con la única finalidad de ganar dinero y que las falsas alarmas sobre epidemias de zorros y gatos no eran sino trucos para aumentar sus honorarios. El perrito padecía una grave gastroenteritis y nos costó varias semanas de sacrificada lucha salvar su vida. Cuando yo no estaba, Emerenc, contra sus más profundas convicciones pero sin oponerse, se encargaba de administrarle el remedio y hasta las inyecciones con el antibiótico. Entretanto, nosotros no nos cansábamos de ofrecer el perro a todo el mundo. No encontrábamos a nadie que quisiera llevárselo. Lo bautizamos con un precioso nombre francés que terminó cayendo en el olvido, pues Emerenc nunca llegó a pronunciarlo ni el perro lo oyó. Crecía rápidamente, era una mezcla de razas, y durante el tiempo que duró su recuperación empezó a mostrar todas las virtudes y encantos que esos perros reúnen. Comparándolo con los canes de pedigrí de los que habíamos tenido noticias a través de amigos, quedó patente que su inteligencia superaba con creces la de estos. Como bastardo que era, híbrido de muchas razas, demasiadas, no se podía afirmar que fuera un perro bonito, pero sus ojos de un negro especialmente profundo brillaban con una lucidez casi humana. Cuando hubimos de admitir, a duras penas, que nadie había querido quedarse con él, ya le habíamos cogido demasiado cariño. Le habíamos comprado accesorios para mascotas, una cesta de mimbre que destrozó y cuyos restos desperdigó por toda la casa, y eligió un lugar distinto para dormir, frente al umbral y sin mantas, protegido solo por su propio pelaje, suave, ondulado y cada vez más denso. Aprendió a entender pronto el vocabulario necesario para integrarse en nuestra vida, como uno más de la familia. Se convirtió en un personaje importante con el que había que contar para todo. Mi marido se acostumbró y lo toleraba, e incluso cuando el animal se mostraba excepcionalmente inteligente o hacía alguna gracia, llegó a acariciarlo. Yo me encariñé totalmente con él, y Emerenc lo adoraba. En mí aún estaba vivo el recuerdo de los episodios con la fuente de la comadrona y la copa del vino caliente, así como las reminiscencias que esos objetos habían evocado en mí sobre las personas que habían sido capaces de presenciar, sin un gesto de compasión, cómo aquellos esbirros trancaban los vagones con carga humana, según infundadas calumnias. Poca gracia me hacía, pues, el gran amor que manifestaba ese tipo de gente, incluida Emerenc, hacia cualquier animal. Por todo ello también escuchaba con distante ironía las historias que ella misma me contaba sobre patos, ocas o gallinas que entraban en su casa y a los que embelesaba de una manera tal que en una semana terminaban totalmente domesticados, picoteando los granos de su mano y posándose junto a ella en el laversit. Claro que la cosa se complicaba bastante cuando tocaba hacer sopa, lo que suponía tener que sacrificar, cortarle el pescuezo a uno de esos amigos suyos. Notaba el exagerado apasionamiento de esa mujer hacia el perro, y eso me divertía, pero cuando me di cuenta de que la verdadera ama del animal no era yo, sino ella, enfurecí. Viola distinguía perfectamente quiénes éramos cada uno de los tres, y en función de ello establecía sus diferencias de trato. Conmigo se portaba amistosamente. A mi marido le tributaba un respeto silencioso, pero cuando Emerenc aparecía por casa, corría eufórico a su encuentro, hasta la puerta para saludarla con un ladrido estridente. Ella solía explicarle cosas al perro, en voz alta y articulando bien las palabras como quien enseña a hablar a un niño pequeño, repitiendo las mismas frases como si fueran versos que memorizar. No se preocupaba además de ocultar su contenido delante de nosotros. A tu ama le puedes hacer cualquier cosa, saltar sobre ella, lamerle la cara y las manos, dormir junto a ella en el sofá. Tu ama te lo aguantará todo porque te quiere. El amo, sin embargo, es un hombre callado y, como el agua, nunca se sabe lo que arrastra en sus profundidades. Así que témelo, respétalo, no lo hagas enfadar, porque puede terminar echándote lo que, ojo, no te conviene, que aunque estés encerrado en una casa, que no es el estado ideal para un perro, se te trata muy bien. Respecto a ella misma, no le daba instrucciones al perro, se hacía entender perfectamente sin palabras, ya le había encontrado un nombre, Viola, y aunque el perro fuera macho, sin más, así lo llamaba. Cuando no le daba clases, lo adiestraba. Sentado, Viola. Si no, no hay caramelo. Siéntate, siéntate.
Cuando me di cuenta de con qué premiaba al perro, le advertí que el veterinario lo tenía terminantemente prohibido. El médico es un idiota, dijo Emereng lacónica y, dando una palmadita en el costado del perro, siguió. Sentado. Si se sienta, el perro come dulce. Caramelos, caramelitos para el perro. Viola, sentado. Y Viola se sentó, por primera vez en su vida, para poder comerse el caramelito. Más adelante ya lo hacía sin el estímulo, como una respuesta condicionada al oír la palabra conocida. En ocasiones nos pedía prestado el animal, alegando que como ella estaba todo el día fuera barriendo la calle, convendría que alguien hiciera guardia en su casa. A mi marido poco le importaba que se lo llevaran, al menos habría un poco de paz sin los constantes brincos y ladridos de Viola. Yo no le pregunté si no le preocupaba que el perro pudiera hacer daño a los gatos, que, tenía entendido, guardaba en su cuarto. Ella me explicó que, cuando Viola era capaz de aprender todo, le enseñaría a hacer buenas migas con otros animales. Cuando el pobre perro hacía algo que no debía, Emereng, pese a mi severa prohibición y contra lo mucho que ella misma lo adoraba, le propinaba unas palizas brutales. En los 14 años que Viola vivió en mi casa, no le pegué ni una sola vez, pero aún así no era a mí a quien había elegido como su ama, sino a la anciana. Me hubiera encantado ver cómo mi perro se desenvolvía en la guarida de esa mujer, pero en su coto vedado y celosamente escondido de miradas extrañas no había manera de entrar. El hecho de que un día Viola regresara infestado de pulgas me confirmó que efectivamente había tenido contacto con los gatos. Vaya con las pulguitas, un nuevo problema canino que hacer frente en esta casa. Bueno, ese primer encuentro debió de ser más bien un encontronazo. Viola tenía una herida en el hocico y marcas de profundos arañazos en las orejas. Su estado de ánimo, tremendamente abatido, me hacía sospechar que, aun después del combate con los pequeños felinos, Emereng le había pegado para hacerle entender, drásticamente y de una vez por todas, que no debía meterse con los gatos. Por más violento que fuera el castigo, Viola no debió de tomárselo tan mal, pues se le veía venir de vuelta refregando cariñosamente su pequeño hocico contra la rodilla de Emereng. Aquel episodio tampoco pareció dejarle secuelas graves. Lo pude notar cuando me tocaba sacarlo a pasear. Su comportamiento seguía siendo normal, alegre, sosegado y sin señales de inquietud por una posible tentación de perseguir a los gatos callejeros. Al contrario, los miraba atónitos sin entender por qué huían despavoridos a esconderse bajo las terrazas, si él no tenía ninguna intención de meterse con ellos. Durante todo el invierno, Viola hacía guardia en el hogar de Emereng, hasta que una noche de domingo el perro volvió a casa borracho. Fue entonces cuando me negué definitivamente a que ella se lo llevara. No daba crédito a lo que veía. El perro venía con Emereng dando tumbos, mientras jadeaba con la panza inflada como una barrica y los ojos salidos de las órbitas. No pude lograr que se mantuviera sobre sus patas, así que me agaché a su lado para examinarlo. Viola olía a cerveza y no paraba de eructar. «El perro está borracho, Emereng», comenté fuera de mí. «Pues sí, hemos bebido un poco», respondió ella en un tono absolutamente tranquilo. «No pasa nada, tenía sed y le apetecía. No se va a morir, no se preocupe». «Usted está loca», me incorporé. «Y olvídese, nunca más se llevará al perro. No discuta, es inútil. ¿Sabe lo que hemos luchado para salvarlo? ¿Y todo eso para qué? Para que usted termine matándolo con bebidas alcohólicas. Por Dios, Emereng. Pero por un poco de cerveza, ¿usted cree que se puede morir?», objetó ella en un arranque inesperado de amargura. «O por el pato asado que compartimos. Y la cerveza solo se la di porque él me lo pedía insistentemente. ¿Qué iba a hacer si le apetecía tanto? Y, sabe, me lo expresaba con claridad. A veces parece como si hablara. Es un perro muy especial, créame. Y no me diga que porque almorzó conmigo como es debido, bien y de mi mano, va a morirse. Si eso que ustedes hacen de tenerlo a dieta y darle de comer solo en horarios restringidos y siempre en un plato, con lo que les gusta a estos comer de la mano de una, eso es matarlo de hambre. Yo le hablo y le enseño 1000 cosas buenas», decía con una seriedad asombrosa, como una maestra a quien acaban de herir en su orgullo de educadora. ¿Quién sino le ha enseñado a sentarse, a ponerse de pie, a correr, a traer la pelota, a saludar y tantas cosas más?
Si lo único que ustedes hacen es estar echados, postrados en sus sillas como dos esfinges, cada uno en una habitación distinta, aporreando esa máquina de escribir sin parar y sin siquiera dirigirse la palabra el uno al otro, pues en adelante arréglense solitos con el perro, ya veremos lo que pasa. Tras el pronunciamiento me dio la espalda y se fue. Era así cuando se trataba de un asunto importante. Esa mujer, en vez de dialogar, sentenciaba. Durante la discusión, Viola estaba sumido en el profundo sueño de la borrachera, roncando sin darse cuenta de que acababan de abandonarlo. Los problemas se presentaron ya por la mañana. Emerenc, que hasta entonces se encargaba de dar el desayuno al perro, sacarlo a pasear e incluso llevárselo consigo la mayoría de las veces, ese día ni siquiera apareció. Viola había aguantado bastante bien, contuvo su pis, pero eso sí, a las 6:15 empezó a aullar y no paró hasta sacarme de la cama. Tardé un rato en darme cuenta de que esperaría en vano, que ella no volvería. Empezó la serie de castigos con consecuencias imprevisibles, ya que Emerenc era de las que, como Jehová, castigan durante 7 generaciones. El primer escándalo estalló cuando llegamos ante el edificio en que ella vivía y a donde Viola se disponía a entrar con toda la naturalidad del mundo, como había hecho todos los días. Nunca llegué a entender por qué el perro prefería estar encerrado en esa pequeña celda esperándola, en lugar de estar conmigo en casa, espaciosa y con varios ambientes donde trotar a sus anchas. Cuando entendió que por mucho que forzara la correa no podía entrar allí, se volvió revoltoso, dio un tirón potente y echó a correr arrastrándome tras él. Pudo conmigo fácilmente porque era un perro vigoroso, mientras yo caminaba con mucho cuidado sobre el pavimento resbaladizo entre los montones de nieve acumulada en la acera. Era peligroso, tenía miedo de caerme y romperme algo, al tiempo que no me atrevía a soltar al animal, que podía zafarse precipitadamente y ser arrollado por un coche. A lo largo de esa mañana aprendí el itinerario diario de los dos. Viola me obligó a recorrer, con fuertes sacudidas, el trayecto de las 11 fincas donde Emerenc trabajaba como señora de la limpieza. Medio cegada y respirando con dificultad bajo la intensa nieve, seguía al perro de casa en casa en su vertiginosa carrera parecida al alocado peregrinaje de Peer Gynt, hasta que frenó de sopetón y se detuvo tan bruscamente que, siguiendo aún la inercia de la marcha, caí de rodillas. Habíamos llegado delante de quien él buscaba. Allí estaba Emerenc, de espaldas. Viola le saltó encima por detrás, tumbándola casi, como me había pasado a mí, solo que ella, aun siendo una anciana, era 10 veces más fuerte que la joven que era yo todavía. Al dar la vuelta y verme de rodillas sobre la nieve, en una fracción de segundo entendió la situación. Lo primero que hizo fue propinarle al perro un fuerte latigazo con la correa que llevaba suelta, y cuando éste lloró le dio más. Me incorporé y entonces sentí una gran lástima por Viola. «Siéntate, perro malo», gritó Emerenc con un enfado y rigor algo exagerado para reprender a un animal. «Estas no son maneras de comportarse, bribón». Los dos se miraron fijamente a los ojos, ella con la firmeza implacable de un domador, y el perro totalmente atrapado y como hipnotizado. «Si quieres que tu ama te deje salir, tienes que prometerle que nunca más te emborracharás». «Entendido, porque ella tiene razón. Lo que sí se le ha olvidado es que yo también tengo cumpleaños que nadie, pero nadie, celebra nunca conmigo. Ni lo saben porque no lo he dicho ni al hijo de mi hermano Yoshi, ni a Sutu, ni a Adelka, a Paulette tampoco, y el teniente coronel, bueno, ese lo sabe pero se le habrá olvidado. Pero tú, nada más levantarte ya te portas como un gamberro. Hay que pedir permiso para visitarme. Levántate, Viola». El perro, que había permanecido acostado e inmóvil durante todo el tiempo, llorando y sin oponer resistencia ni cuando le pegaba, se alzó de repente. «Pide disculpas». No me imaginaba que sabía aguantarse sobre sus patas traseras, pues sí, lo hizo mientras señalaba con la pata delantera hacia su corazón y con la derecha al cielo, en la exacta pose de una estatua patriótica. «Díselo, Viola», ordenó Emerenc, y el can dio un brinco. «Otra vez». El perro obedeció sin apartar la vista de su domadora, buscando aprobación, porque su instinto le decía que representar bien el numerito era muy importante esa vez,
y decisivo de algún modo para su futuro. Ahora me tienes que prometer que serás buen chico. Oí y vi cómo el animal le extendía una pata para ser estrechada como si fuera una mano. A mí no, a tu ama. Entonces Viola se dirigió hacia mí y con una expresión de simulado arrepentimiento y sumisión, como el lobo a San Francisco, me tendió la pata derecha. Con la rodilla dolida y harta de los dos, no le correspondí. Al ver que yo permanecía inmutable, el perro siguió insistiendo para ablandarme y, ya sin orden previa, se irguió otra vez sobre las patas traseras con la delantera, señalando el corazón. Terminé rindiéndome. Otra vez vencida, los tres lo sabíamos. Olvídese del perro, me consoló Emereng. Hoy comerá conmigo y a la noche se lo llevaré. Y limpiese esa pierna, está sangrando. Buenos días. Obedeciendo a un simple pestañear de la mujer y un leve gesto de la cabeza, Viola se despidió de mí emitiendo 2 ladridos breves pero bien articulados. Emereng ató al animal con la correa a una cerca y siguió barriendo la calle. Me habían despachado. Volví a casa sola, arrastrándome bajo una fría cortina blanca.